Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos, gusto saludarles. Buenas tardes, Luis. Licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Ya van 43 compañeros. Hagamos unos minutitos más a ver cuántos más se unen. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos.
Bien, bien, jóvenes, buenas tardes. Yo creo que ya tenemos tiempo suficiente para que ingresaran y hay bastantitos. Bien, con ustedes estábamos platicando sobre la propiedad y la diferencia de la propiedad y la posesión. No sé si terminamos el tema, aunque creo que nos quedamos en los actos de apropiación, de atribución de propiedad. Cuando hablamos de la emancipatio y de la dictio, no sé si explicamos los actos de la apropiación posesoria. Aclara, ¿dónde nos quedamos el día viernes, perdón? En posesión, ahí nos quedamos. Pero explicamos la forma de lo que era la ocupatio, explicamos lo que además de la ocupatio, explicamos también lo que era la traditio y la usucapio. No, licenciado. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Bien, para medio recordar un poquito, sí, Liliana, a ver, ¿quién pidió la palabra? Liliana. ¿No? ¿Pati? Hola, licenciado, buena tarde. Fíjese que el día viernes me fue imposible poder hacer toda presencia en su clase. Por lo menos el Casi no la título de los escucho. temas no me escucha. Espérame, Pati, tal vez el tutelar del volumen de aquí esté mal. Hábleme ahora. ¿Mejor ahí? Hábleme mejor. ¿Es mejor ahí, licenciado? ¿Me escucha? Yo creo que ahí está bien. Ok. Le decía que lamentablemente el día viernes no pude estar en su clase. ¿Usted podría brindarme, o no sé, aunque sean los títulos de lo que vieron el día viernes para yo poderlos investigar y estar al pendiente y al corriente de... Pues mira, lo que estamos es en el tema de la propiedad. En el día hablamos de lo que era propiamente hablamos de la diferencia entre la propiedad y la posesión, hablamos sobre la acción reivindicatoria exclusiva de la propiedad y hablamos de los interdictos que son exclusivos de la posesión. Y hablábamos de lo que son los elementos de la posesión, que hablamos de un elemento físico y de un elemento intencional. También hablamos de los límites a la propiedad, como era la expropiación y las prohibiciones legales, y las formas de adquirir la propiedad, y en esas hablamos de la adictio, y también hablamos de la emancipatio. Ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, licenciado, y disculpe que le haya robado el tiempo. Mil No, disculpas, para nada. compañeros, por el tiempo que les quité. No, para nada. Creo que todos aquí estamos para apoyarnos y no hay ninguna pérdida de tiempo. Al contrario, creo que nos refresca a todos un poquito, y eso es lo que vamos a refrescar un poquito, diciendo que no se nos olvidara realmente lo que es la propiedad de la diferencia con la posesión. Y explicábamos en otras clases anteriores que la propiedad es la plena pertenencia personal de las cosas y la posesión es una simple tenencia. Que hablábamos de que habían formas de adquirir la propiedad, como es la sucesión y por actos especiales. Cuando hablábamos de la sucesión, nos referíamos exclusivamente a la sucesión hereditaria, o lo que es lo mismo, las herencias. Y cuando hablábamos de los actos especiales, hablamos de la dictio y poníamos como ejemplo las subastas, las distribuciones del botín de guerra, las adjudicaciones judiciales. Y la emancipatio, que explicábamos que se trataba de lo que hoy conocemos como la compraventa, en que una persona en presencia de otro pues le manifiesta su intención de comprarle y el otro de venderle, pero decíamos que no bastaba la presencia de comprador y vendedor, sino que requería las leyes romanas participaran en el mismo 5 testigos, es decir, 5 personas adicionales. Y también explicábamos en la semana anterior que como en ese tiempo no había moneda, pues se pagaba con metales, es decir, el oro, la plata, el cobre, era la forma en que se pagaba, y los precios pues se calculaban a través del peso, y que era otra persona más que se encargaba de realizar esa actividad de pesar, y que se llamaba el famoso libriópix. Y ahí creo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Así es, Lic. Gracias, José Andrés. Bien. Veamos ahora los actos de apropiación posesoria. El primer acto o la primera forma que regularon los romanos de la apropiación fue la ocupación.
ocupatio. Lo que se le impone. La ocupatio. La ocupatio es de ocupación. Quiere decir, ocupación, lo que sucede acá es que hay bienes que no tienen dueño, están abandonados. Lo que vimos en la clasificación de los res nullius, de bienes abandonados, bienes que no tienen dueño. Pues lo que sucede acá es que estando un bien abandonado, por ejemplo, un caballo, no tiene dueño, está abandonado, pues alguien la puede ocupar. Esa es una forma en que ya mencionamos que reconoce el jus gentium. Recuérdense bien que el jus civile no, el jus civile no acepta la posesión, sino solo la propiedad. Y decíamos que la posesión pues fueron figuras que crearon los magistrados, pretor urbano y pretor peregrino, para darle oportunidad a las otras clases sociales de que tuvieran bienes, y es así como a través del jus gentium se permite la ocupación, la ocupatio. ¿Y a qué se refiere esa ocupación? Pues también se refiere que cuando se adquiere una cosa, pueden adquirirse también los frutos. Y ya explicábamos especialmente en este caso que son exclusivos los frutos naturales. Aquí no habían frutos civiles, porque vimos que frutos civiles son rentas, son alquileres, y si un bien está abandonado, por ejemplo un caballo, pues un terreno que tenga ahí sembrado naranja o limones o manzanas, pero que no es de nadie, pues se hace acreedor a los frutos naturales, que son el producto de la naturaleza. Decíamos que esa es una de las primeras formas que los pretores, a través de jus gentium, reconocieron a las demás clases sociales, como eran los plebeyos y los peregrinos o latinos. Además de esa forma de adquirir posesión, que no es propiedad, sino posesión, está la traditio. La traditio. Aquí decíamos que en la traditio, o explican los libros en la traditio, que para adquirir la posesión se requiere que haya un acto causal, es decir, que haya una causa. ¿Por qué estoy adquiriendo yo posesión? Y mencionan, por ejemplo, que en los préstamos, cuando una persona le da un préstamo a otro, asume la posesión de lo que le está dando. Es un crédito, y los romanos mencionan credere. Es decir, cuando nosotros en la actualidad, pues vamos y adquirimos un préstamo en un banco, por ejemplo, y nos entregan el dinero para que lo usemos. Esa figura pues viene del romano, solo que los romanos lo consideraron como parte de la ocupación del jus gentium, no del jus civile. Y repitiendo aquí, lo que se recibe es posesión, según los romanos, y se llamó credere. Y cuando se paga ese préstamo, cuando se reintegra a la persona que lo dio, esta persona al recibirlo también adquiere una forma de posesión, y ellos llamaron solvere, es decir, de solventar, solventó su deuda, de solventar, solvere. O sea, el credere es el primero, en consecuencia de eso, cuando se cumple el plazo de esa obligación, se da el solvere, que ella no tiene deudas, que está al día, y ahí terminó esa relación, pero generó posesión para primero para el deudor y después posesión para el acreedor. También se utilizó en los casos de la posesión cuando se compraban bienes que eran de pura posesión, que solo era posesio, y se llamó emere. Aparte de esa causa, con esas relaciones causales por excelencia, existieron las donaciones, y le llamaron donare. Se da una donación, es un regalo a una persona en la que no se exige una contraprestación a cambio. La donación siempre implica
generalmente eso, ¿verdad? Yo regalo algo, pues es un donar, no tiene la persona que está recibiendo mi donación que devolverme nada a cambio. En la actualidad las donaciones han cambiado y vamos a ver también más adelante cómo también en el transcurrir del desarrollo del pueblo y de la historia romana fueron cambiando las donaciones. Y también, por último, se creó la dotem. La dotem, ¿en qué consistía? Pues lo que sucedía es que en la mujer, en aquellos tiempos primarios de Roma, le daba al futuro esposo bienes para que se llevara a cabo la boda. La dote o dotem es lo mismo, ¿no? Eso es la traditio, la traditio. También surgió otra forma de ocupación más adelante, ya sustituyendo a la primera posesión, que hablamos de la usucapio. La usucapio. ¿En qué consistió esa? Pues aquí ya se permitía adquirir la posesión continuada. Esa es la ventaja aquí, posesión continuada, es decir, por varios años. Aquí la persona que ya se ha apropiado primero a través de la traditio, o bien, que también lo hacía con la primera ocupatio, podía adquirir ya a través de la usucapio. Pero la usucapio era exclusiva para los plebeyos, la usucapio. No se permitía para los extranjeros, peregrinos o latinos. Dice que se requería que si se tratara sobre bienes inmuebles, que hoy le llamaron fundos, que fuera por lo menos la posesión de 2 años. Si era de un bien mueble, como en ese momento un caballo, una vaca, un toro, cualquier mueble que se tratara, era de 1 año. Sin embargo, se establecieron prohibiciones, no se podía usucapir si los bienes muebles habían sido objeto de hurto y si cuando se trataba de bienes inmuebles habían sido invadidos con violencia. En esos casos no se podía hacer uso de la figura de la usucapio. En algunos lugares los romanos no lo permitieron, lo prohibieron. En los lugares que sometieron, porque se lo eran exclusivamente del rey en su momento, o del príncipe o del emperador. Y en algunos lugares sí se permitió, pero se requería que esa posesión continua o continuada tuviera por lo menos 10 años sin interrupción alguna. Los libros hablan también de que en algunas ciudades se exigió que fueran 20 años. Esas son las formas de usucapio. ¿Y qué era el elemento fundamental del que ya hablamos en la clase anterior de la posesión general? La buena fe. ¿Se recuerdan ustedes de que era requisito indispensable la buena fe? ¿Quién se recuerda dónde leímos la buena fe? Sí, Nancy. Licenciado, solo con una molestia o una petición tal vez, solo que cuando mencione términos se los puede decir un poquito más despacio para poder apuntarlos, por Así, favor. en el caso de los plazos de la usucapio. Sí, por favor, gracias. Vamos a poner, ahí mire, si no vamos a ver la usucapio. Muebles. Un año, que se lo voy a poner para que lo quede ahí. ¿Vamos ahora sí? ¿Está bien así? Nancy.
Sí, licenciado, gracias, muy amable, gracias. Bien, bueno, digamos entonces decíamos que el requisito fundamental en la posesión era la buena fe, es decir, que todas las personas tuvieran como poseedor a quien lo manifestaba ser la buena fe, claro, un elemento subjetivo, pero esa buena fe implica que la persona ejerce una justa posesión o una causa justa para poseer. Y les decía yo que en el caso de Guatemala, pues hay una ley específica que regula la posesión, porque lamentablemente, especialmente en el interior del país y en el área occidental, las personas no tienen documentos que acrediten su propiedad, una gran mayoría, pues porque también hay quienes sí los tienen. Entonces, viendo ese problema de la posesión que viene desde Roma, pues estableció un procedimiento para que las personas pudieran ejercer su derecho de registrarla en donde, en el registro general de la propiedad, y eso existe una ley de titulación supletoria que es la que tiene regulado el procedimiento. Solo les decía que se exigía que por lo menos la persona que pretende titular tuviera por lo menos un plazo de 10 años de estar poseyendo en forma continua, pública, pacífica. Pero podía agregar la posesión anterior. Por ejemplo, yo podría tener la posesión de hace 5 años, pero si lo adquirí de mi papá o de mi abuelo o lo compré, puedo sumar la posesión de la persona que me vendió. Puede ser que haya tenido 5 más o más de 10. Lo importante es cumplir con el plazo de 10 años en que todo el mundo respeta y considera que la persona que se presenta es el dueño. A eso se refiere que sea, reitero, de buena fe, público, pacífico, y que no, pues, no haya ninguna violencia ni nada parecido, porque los mismos romanos prohibieron que se ocuparan bienes que habían sido adquiridos con violencia. Estamos ahí creo que me quedo con otra sección. Ustedes me dirán si estamos ahí. ¿Hay alguna duda? Porque vamos a entrar a un mismo tema de la propiedad también, que seguimos hablando de la propiedad, que se llama concurrencia de derechos reales. ¿No? ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿Me han entendido, sí o no? ¿Sí, Melvin? Lick, solo con una pregunta. Estos ya van, estos términos, ya es donde se basan a la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Sí, todo esto está registrado en las tablas. Todos estos temas están en la ley de las tablas, como la distribuimos en aquella ocasión. Ahí están. Muchísimas gracias, Lick. Sí, Melvin, Ivonne. Licenciado, ¿a qué se refiere expresión debere? Esa no la apunté, disculpe. Expresión de... Debere era, antes de donaré. donde está, cuando hablábamos de la traditio. Sí. Sí, de la traditio. Emere. Es como cuando se compra, pero lo que se compra es posesión, no propiedad. Recuerden, cuando hablamos de la compra de la propiedad era la emancipatio, porque esa es propiedad del jus civile, propiedad civil. En cambio, la traditio es posesión, y la posesión, emere, así, se lo voy a poner acá. Llamémosle el equivalente a la emancipatio, es que tener por comprado. ¿Así? Así, ¿quién Ivonne? ¿Quién me dio? ¿Quién me pidió? Sí, no, está bien. ¿Sí, Romy? Buenas tardes, Lick, con una consulta, Lick, ¿qué quiso decir con titulación supletoria? 10 años tiene que tener posesión, casi no le entendí. Bueno, mire pues. La posesión implica que usted no es propietaria. No es simple poseedora, es una simple tenencia. Y les decía que ese problema de la posesión que se dio en Roma también se da en Guatemala. Les explicaba hace un momento que en el área occidental las personas no tienen títulos de propiedad, sino que simple posesión, algunos no tienen nada.
y algunos tienen algunos documentos que no son registrables, si lo presenta el registro de la propiedad no se los acepta porque no llenan los registros de una escritura de compraventa de propiedad. Y los legisladores en Guatemala se dieron cuenta de ese problema y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta pobre gente que tiene un problema ahí de la realidad, una fuente real? El problema es que ellos no tienen cómo defender su propiedad, no tienen un documento que les ampare que son poseedores, no tienen nada, y mucho menos registrarlo. Entonces los legisladores de ese tiempo, en Guatemala, ya, ¿para qué? 50 años más o menos, buscaron la forma de darle legalidad o legalizar esa posesión, y crearon una ley que se llama en la actualidad Ley de Titulación Supletoria. O sea, suple, ¿verdad? Un título, a eso se refiere. Titulación supletoria, hablamos supletoriamente. ¿Y qué exige esa ley? Que la persona que es poseedora no propietaria, poseedora de un bien y quiere registrar, tiene que demostrar que lo hace de buena fe, que lo hace de forma pública, pacífica, sin violencia, sin que se haya adquirido de una manera ilegal. Pero le exige la ley que tiene que haber tenido esa posesión por lo menos 10 años mínimo. Entonces en esa ley ya se le autoriza que acuda a un juez para que demuestre que esos 10 años esa posesión la ha tenido. Y si demuestra eso llevando testigos, por ejemplo, va el alcalde municipal, tiene que ir a medir, rinde su informe de las medidas, rinde su informe de que en ese lugar, en ese pueblo o en esa aldea, a él se le ha considerado durante los últimos 10 años como dueño. Entonces el juez ordena que se inscriba. Una vez inscrita esa posesión, tienen que pasar otros 10 años para que se convierta en propiedad. Porque en esos 10 años en que se inscribe y los que faltan para que se vuelva propiedad, cualquier persona puede pedir que se revise eso si realmente no se hizo de la manera correcta. A eso se refiere Romy. No sé si hoy me expliqué. Gracias, Lic, muy amable. Sí, ahora sí me entendió. Sí, Lic, ahora sí. Gracias, Lic. Sí, Melanie. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta, ¿cuál era el tercer acto de posesión? Hablamos de la primera, de la usucatio, la última. O sea, abrimos la traditio y la ocupatio. Y esta última es la usucatio, que es propiamente la posesión, que es la que les explicaba en un momento, que es la que ya pidieron, que es la última forma de posesión de los romanos, que se requería que estuviera en manos de una persona. Si era un bien mueble 1 año, si era inmueble eran 2 años, y en algunas provincias se exigió 10, incluso hasta 20, y en algunos lugares se prohibió, y que era exclusiva de los plebeyos, y que ahí no tenían participación los extranjeros. Ok, muchas gracias, licenciado. Pero algo importante, no se les olvide que aquí debe acreditarse la buena fe, que sea pública, pacífica y sin problemas y con un justo título. ¿Quién se recuerda en qué artículo vimos eso? De la posesión. A ver, ¿quién se recuerda? A ver, joven. En el artículo 612. A ver, Brenda, ¿qué? No. Concepto de la posesión. ¿Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio? Gracias, Brenda. Pero ¿dónde están los requisitos que les hablo? De la posesión, que sea de buena fe, que sea pública, que sea pacífica. ¿En qué artículo? Por eso está adelantito, no se va a ver. En el 620. A ver, leámoslo, por favor. Condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Gracias, Brett. Bien, estamos ahí entonces con el tema de la posesión. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Muy bien.
Veamos ahora la concurrencia de derechos reales. Concurrencia quiere decir varios, concurren. Cuando ustedes van en un acto, dice, el que habla es estimada concurrencia, dice que muchos hay. Y cuando hablamos de concurrencia de derechos reales, es que varias personas ejercen un derecho sobre un mismo bien. Concurrencia de derechos reales. Varias personas ejercen derechos sobre un mismo bien. ¿Estamos claros ahí? ¿Qué entendemos por concurrencia? ¿Sí lo entendemos? ¿Entendemos, jóvenes, qué es concurrencia de derechos reales? Sí, Ron. Disculpe, ¿no son los copropietarios de un bien inmueble o no? Sí, pero mire, de un bien mueble también se puede haber concurrencia. ¿Por qué puede haber concurrencia? Porque dos personas pueden ser propietarias de por ejemplo, de un vehículo, aunque en la SAT solo se exige que sea uno el que registra, pero puede ser un bien a nombre de varios. Incluso, por ejemplo, en el caso de las sociedades, hay varios socios, y son dueños, por ejemplo, hablemos de maquinaria, son dueños varios, hay concurrencia ahí en esa sociedad porque hay socios. ¿Estamos ahí, Rob? Sí, gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver entonces, entendida que la concurrencia es porque varias personas ejercen un derecho sobre un bien mueble o inmueble, vamos a ver qué tipos de concurrencia hay, vamos a ver 3. La copropiedad, las servidumbres y el usufructo. Entiendo. Copropiedad, servidumbres y además el usufructo. 3 formas de concurrencia. Pongámoslo acá para que les quede ahí. Ahí está. Entonces, 3 formas de concurrencia de derechos reales. La copropiedad, las servidumbres y el usufructo. ¿Qué consiste la primera, la copropiedad? Consiste en que 2 o más personas son dueñas de un mismo bien. Fíjense bien, 2 o más personas ejercen derechos de propiedad sobre un mismo bien. Pueden darse de distintas formas. Por un acto voluntario, por una adquisición conjunta, por una confusión. Veamos cada uno de ellos. Por un acto voluntario, es decir, cuando varios socios ponen sus propios bienes en común, ¿para qué? Para ejercer propiedad y obtener beneficios económicos. Por acto voluntario. Por la adquisición conjunta. Bueno, por adquisición conjunta puede ser que pensemos en 2 hermanos, o esposo y esposa, que compran una casa a nombre de los 2, o a nombre de todos los hermanos. Es una adquisición conjunta. Otra forma de adquisición conjunta es si el pater familias fallece, deja sus bienes a sus hijos o a su familia, a su señora, a su esposa. Hay una adquisición conjunta. Puede también el pater familias otorgar donaciones. Puede hacer una donación entre vivos a todos sus hijos, o también por causa de muerte. Dice, voy a donar esto, pero ustedes pueden disfrutar hasta que una muera. Una donación por causa de muerte es una adquisición. Esto de la confusión menciona más que todo cuando se hacen experimentos en los laboratorios,
Y eso hay una ley específica que regula sus derechos. Las personas que trabajan en los laboratorios se mantienen constantemente haciendo pruebas y se confunden, pero no es por casualidad, sino porque están haciendo pruebas y se confunden, se mezclan, mejor dicho, no confunden, no es la palabra adecuada, se mezclan los líquidos y resultan siendo vacunas o medicamentos o químicos para alguna actividad. Es decir, ahí hay una confusión. ¿Sí, José Andrés? Licenciado, una pregunta. El tema ahorita es copropiedad, ¿verdad? Pero el subtítulo en sí, ¿cómo dijo? Eso se llama concurrencia de derechos reales. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, esas son las formas en que se puede dar una copropiedad. Veamos esa forma de copropiedad, no viene desde el derecho romano, que permite que dos o más personas ejerzan derechos de dominio sobre una misma cosa, dicen los romanos. Ellos siempre van a mostrar en los libros esa expresión cosa. Pero ya recuerden eso, que es lo mismo que hablamos de un bien. A ver, Elisa. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas Con tardes. una duda, licenciado, ¿usted se refiere a donación? Que el pater familia muere y deja donación a todos sus hijos. ¿Eso es aparte de herencia o es igual? No. Son dos cosas distintas, Elisa. Miren, pues, en una sucesión hereditaria, puede ser que el pater familias haga un testamento y deje sus bienes en la forma que él quiera. Pero puede ser que no haga testamento y muere. Entonces también hay sucesión hereditaria de parte de sus parientes, sin necesidad de que lo haya hecho porque no hizo testamento. Ahora bien, la donación por causa de muerte es un acto que la ley también le pide a él si no quiere otorgar un testamento. Él no quiere otorgar un testamento y prefiere hacer una donación, donar a usted, le dijeras, por ejemplo, su papá, mira, hija Elisa, yo voy a dejar esta casa y te voy a hacer la escritura de una vez hoy, pero te lo voy a dejar como por causa de muerte. Pero también puede hacer una donación entre vivos. Y le puede decir, mire, a ustedes, en el caso de la copropiedad tiene que ser usted y alguien más, ¿verdad? Para que sea copropiedad. Y también él puede decir, bueno, les voy a dejar a Elisa y a sus hermanos. Nada, también, pero se lo voy a dar de una vez desde ya. Le hace una donación entre vivos. Y lo que hace la donación por causa de muertes, él decide, eso puede decir solo sobre un bien y no sobre todos los que pueda tener. Una donación por causa de muerte. ¿Sí me expliqué, Elis? Sí, licenciado. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, ¿sí, Ani? Licenciado, lo del término usufructo, ¿qué es lo o sea, a qué es lo que se refiere exactamente? Ya vamos a llegar ahí, no se me adelante. Es que oí que lo mencionó. Es que le dije que ahí les escribí, 3 formas de concurrencia: copropiedad, servidumbre y usufructo, ahí se los escribí. Y les dije, vamos a ver ahorita la copropiedad, y ahí estamos en el tema de la copropiedad. Y les decía yo que lo que sucede con esto es que los romanos contemplaron la posibilidad de que 2 o más personas ejercieran propiedad sobre una cosa o sobre un bien. Y les mencionaba, después de un acto voluntario, y el caso ese es que se ponen varios pater familias, se ponen de acuerdo y unen sus bienes para generar negocios. Es un acto voluntario. Y le decía que por adquisición conjunta de una cosa, lo que explicaba Elisa, ¿verdad? Que es una herencia en la que los herederos adquieren en forma conjunta. Pero también les decía que aparte de la herencia puede darse también por una donación entre vivos o una donación por causa de muerte. Y la otra copropiedad se da por confusión de líquidos, lo que se da en los laboratorios, ¿verdad? Ahí están constantemente
o experimentando para buscar pues medicinas o para buscar químicos que puedan ser útiles. Ahí se da la confusión de líquidos, a eso me refería. Y ya vamos a ver en su momento lo que es el usufructo. Pero para que entendamos esto, vámonos un poquito al Código Civil. Y les decía que la definición de copropiedad la encontramos en el artículo 485. A ver, ¿quién me ayuda ahí? 485. Código Civil. ¿Quién ya tiene su Código Civil por ahí? 485, dijo. Sí, 485, Brenda. Cuando hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por la disposición del presente capítulo. Gracias, ahí estamos. Es la copropiedad. Varias personas ejercen derechos sobre un solo bien. A eso se refiere la copropiedad. Pero todos son dueños. ¿Cuál es la parte de cada uno? Bueno, esa es una parte ideal. Nadie sabe dónde le toca. Pongamos un ejemplo. 4 hermanos. Así 4 hermanos, sus señores padres, y en caso de Roma, el pater familias, les deja un bien, una casa. Todos son dueños. Hay una concurrencia por adquisición conjunta. Adquirieron conjuntamente por herencia. Este es de ustedes, esa casa. Pero bueno, ¿y cuál es mi parte? ¿Dónde me voy a situar? Pues son partes ideales. Todos sabemos, si somos 4, pues el 25% le corresponde a cada uno, pero no se sabe dónde. Solo sabemos que son propietarios todos. Esa parte que está en la mente tiene un nombre. Se llama parte alícuota. Así como parte alícuota. Vamos a ponérsela acá. Así le decían los romanos, parte alícuota, es decir, una cuota. Así en términos simples es una cuota, una parte alícuota. No sabemos dónde está esa parte. Y nos regula nuestro Código Civil como algo ideal, que solo está en que somos dueños sin saber cómo, cuánto, en qué lugar específico. Leamos el 486, ¿quién ayuda? 486, Código Civil. Yo, Polic. Dice Elena. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Ahí está la parte alícuota, que cada quien es dueño de un porcentaje en la forma en que se estableció. Y esas partes iguales. Si son 10, pues será 10% para cada uno, ¿no? Si son 5, pues será el 20%, y así si son 2, el 50% para cada uno. ¿Y cómo hacemos para ver cuál es la parte que me corresponde y que ya no quiero estar yo ahí? Bueno, pues los romanos le dieron a sus ciudadanos patricios una facultad de acudir ante el magistrado para pedir que esa copropiedad cesara. Y a eso le llamaron acción divisoria. La acción divisoria pues pone fin a la copropiedad. Si las personas no están de acuerdo, pues es el magistrado el que lo hace. Y por eso le llaman a esos juicios dobles. ¿Por qué dobles? Porque a la vez que una persona es demandada, también es demandante, porque todos ejercen los mismos derechos. Ahora bien, los romanos establecieron que cuando no se pudiera vender, no se pudiera partir la cosa con ellos, se adjudica a uno de todos y él compensa a los demás. ¿Sí? Indemniza, dice la ley, ¿verdad? Compensa a los demás. Pero si nadie lo quiere comprar porque no tiene los recursos o porque no le parece, entonces se vende en pública subasta. Y el precio que se obtiene se reparte en partes iguales entre los
copropietarios. Y esa acción de dividir también la tiene nuestro código. Veamos el 492. Estamos en el Código Civil. Sí, José Andrés. Derecho a pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por ley. Acordará la división cada comunero tendrá derecho. Permítame, José, perdóname un momentito. Disculpe, compañeros, disculpe, José Andrés, perdón, una llamada me interrumpió. Entonces estamos en el 492, ¿verdad, José Andrés? Así es. Por favor, discúlpeme otra vez. No te da pena, Lick. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Gracias, José Andrés. Eso se llama, o le llamaron los romanos, acción divisoria. Nuestro código solo dice división, ¿verdad? Pero pongan ahí en sus resúmenes, es la acción divisoria y que es la forma en que cesa la copropiedad. Se adjudica a cada una parte, si no es posible, o se le adjudica a uno solo, compran los demás y se les compensa o se les indemniza, y si no, se vende en pública subasta. Eso lo tenemos también en el 503. ¿Quién nos ayuda con el 503? Sí, Brenda. Cesa la propiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Gracias, Brenda. Y el 494 nos habla de cuando es improcedente esa acción divisoria o esa división. 494. ¿Quién ayuda por? ¿Sí, Nancy? Artículo 494. Improcedencia de la división. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. En este caso, si los codueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Gracias, Nancy. Miren, exactamente como lo regularon los romanos, así está en nuestro Código Civil. Así es como si lo hubieran traído de allá para pegarlo aquí, como lo que se hace hoy con el copy paste, no es solo copiar y copiar. Pero los romanos eran muy adelantados en su época en cuanto al jus privatum, el derecho privado, que recoge derecho civil y jus civil. Eso es en cuanto a la copropiedad como una forma de concurrencia de derechos reales. La otra forma, de concurrencia la encontramos en las servidumbres, es otra concurrencia de derechos reales. ¿Y aquí qué son servidumbres? Perdón. Lo que pasa acá es que hay ciertos derechos reales
que se afectan en unos vecinos. Perdón, permítanme un segundo. Me estaba ahogando ahí, solito. Decíamos que se afectan ciertos derechos reales de algunos vecinos. Puede ser una servidumbre en forma voluntaria o en forma obligada. Fíjense en eso. Una servidumbre afecta a otro propietario, por eso dicen otros derechos reales de otros propietarios. Aquí hay un predio que se beneficia y perjudica a otro. Hay un predio que se llama dominante y otro predio que se llama sirviente. Eso es lo que sucede acá, pero no es por capricho de nadie, sino porque uno de los fundos, dicen los romanos, y lo mismo de la ley, no tiene salida. Damos un ejemplo. Si por ejemplo, alguien compra un terreno y atrás hay un terreno que no tiene salida, está obligado a dar una servidumbre de paso. Claro, tampoco es gratuita, tiene que compensar su valor, pero está poniendo sobre ese nuevo terreno, se está poniendo una limitación, porque sobre esa servidumbre nadie puede pasar, más que el beneficiario, que es el predio que está enclavado o adentro, en favor de ese, que se llama predio dominante. Y el que soporta que pasen ahí sobre su terreno, se llama predio sirviente. También se le llaman prediales, y pueden ser rurales, urbanos, aparentes, no aparentes, con fin económico, y de distintas formas. Esa forma de limitar la propiedad, que es una concurrencia de derechos reales, también la encontramos en nuestro Código Civil. Y lo vamos a ver en el artículo 752. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿752? ¿Quién me ayuda? Artículo 752. Concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio, de distintos dueños o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre, predio sirviente. Ahí estamos. Gracias, Brent. Esa es una servidumbre que es una concurrencia de derechos reales. Y así mismo encontramos que hay, como decía en las clasificaciones, hay aparentes, no aparentes. También están las urbanas o rurales con fin económico o con fin agrario. Es decir, esas son las que vamos a ver cada una de ellas. Pero antes es bueno que también entendamos que la servidumbre también es un hacer o no hacer o un simple tolerar. Y eso lo vemos en el artículo 753. ¿Quién me ayuda en el 753? 753. ¿Sí, Ani? Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Es necesario que esté expresamente determinado por la ley o por el acto que se constituyó la servidumbre. Gracias, Ani. Pero puede ser, no se les olvide, también en hacer, en no hacer o en tolerar. Y hablábamos de la clasificación y hablábamos de las aparentes y no aparentes. ¿Cuándo es aparente? Cuando la vemos. Hay un signo exterior cuando es aparente. Por ejemplo, puede ser un canal o una ventana, es una servidumbre aparente. O bien se limita el paso, cuando es una servidumbre del paso, se puede poner hasta límites ahí, levantar una pared o poner cerco para establecer, es una aparente. Y no aparente es cuando la servidumbre está, pero no la vemos.
El típico caso de los romanos era todo lo que también hoy vemos en lo que son los drenajes. Ya son servidumbres no aparentes porque no las vemos, ahí están debajo de la tierra, escondidas, y ahí van. Para aguas servidas, para aguas sucias o negras, como le llaman, son servidumbres. Esas son no aparentes. Y hoy hay otro montón de servidumbres no aparentes en estos momentos o en estas épocas, porque hasta hace poco mirábamos que todo eran cables, todos los cables, hoy ya no vemos los cables, van entre las paredes, solo vemos dónde se conectan. Ustedes van a ver un apartamento o una casa que quieren arrendar o quieren comprar y ahí dicen, mire, aquí está, aquí conecta usted su estufa, aquí puede conectar su televisor, aquí ya no ven ustedes todo aquel cables como antes, sino que solo la parte donde van a conectar. Eso se llama no aparentes. Pero también están las continuas y las discontinuas. Continuas son que su uso es permanente. ¿Sí? Por ejemplo, la servidumbre de paso. Alguien hace una servidumbre para que pase un vehículo, va a ser constante, 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 continua. ¿Y cuándo es discontinua? Pues miren, cuando se establece solo por unas épocas determinadas. Por ejemplo, alguien necesita sacar cosechas en la época de cosecha. Dice, mire, ¿sabes? Su servidumbre sí que hagan servidumbre solo para, por decirle, un mes. Y aquí hasta dentro de otros 3 meses, 6 meses que usted puede sacar cosechas o según los tiempos que se lleve para ese efecto. Esas son discontinuas que vienen de dónde, del derecho romano, y de dónde están. También las encontramos en nuestro Código Civil. Pero también hay otras que les decía que es con fin agrario, es en el campo. Por ejemplo, de agua es muy común en el campo para llevar a los regadíos, para las siembras. También es muy común eso, incluso se llaman, aparte de ser de fin agrario, también se le llaman rurales. Las aparentes que vimos y los drenajes y todos esos que se llaman también se le llaman urbanas porque están en la ciudad. Y veamos cómo nos dice nuestro Código Civil en el 754. ¿Quién nos ve el 754? Ya. Clasificación. Artículo 754. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Gracias. ¿Quién fue, Ivonne? Sí, licenciado. Muchas gracias, Ivonne. Pero además de esas, vamos a ver lo que es la servidumbre propiamente de paso. Hay varias, pero vamos a ver las de acueducto y vamos a ver la de paso. El acueducto, como decía el otro día, hace un rato, es para llevar agua. Acueducto sirve para trasladar de un lugar a otro, especialmente las aguas que se utilizan a la actividad que llamamos del campo o bien en la ciudad. Necesitamos traer agua a nuestras casas, esas son de acueducto. Vamos a ver solo esas dos que hay una infinidad, pero creo que son las más importantes. Veamos en el 760 la de acueducto. ¿Sí, Mónica? ¿Le escuchamos, Mónica? Tiene su micrófono apagado, no sé si está hablando. Bueno, sí, ahorita 760, perdón, compañeros. 760. Ajá. Casos en que se puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio en utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado previo indemnización en los casos siguientes: establecimiento de aumento de riego, establecimiento de básico y fábricas, desecación
de lagunas y terrenos pantanosos. Número 4, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramiento artificiales y salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los 3 primeros casos puede imponerse la servidumbre no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de los sobrantes. Gracias, Mónica. Es la servidumbre de acueducto, que es llevar y traer agua, o como dice ahí, para llevar o para sacar los sobrantes. A eso se refiere, como dice, para la evasión de las sobrantes. Es decir, hay que sacarla porque está haciendo un daño máximo si son terrenos así de terrenos pantanosos o lagunas. Y la servidumbre, que es muy común, la servidumbre legal de paso. Le damos el 786, por favor. En ayuda 786. Sí, Selena. Servidumbre legal de paso. Derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado entre dos ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir el paso por los predios vecinos hasta que la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas, previa garantía de indemnización y de daños y prejuicios. Gracias, Pero los romanos también establecieron que en este caso de la servidumbre de paso, las personas tenían que compensar lo que perdía el del predio sirviente. Tenía que compensar de alguna manera y especialmente de manera económica. Pues eso sucede también en Guatemala, solo que aquí ya le llaman indemnización, los romanos decían compensar. Y aquí nos encontramos el 787. ¿Quién lo lee el 787? 787. Indemnización al predio sirviente. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que teniendo paso por predio de otro necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Gracias, Clau. Pero las servidumbres también pueden darse por concluidas, como sucedió en el derecho romano, cómo se extinguen, decían los romanos. Pues veamos cómo se extinguen en la actualidad. Veamos el 817, por favor. $817. Las servidumbres voluntarias se extinguen por el no uso cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre, cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fundo sirviente, acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, o si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. ¿Continúo, licenciado? ¿En el 2? Sí, leamos. Gracias. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre, si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior de manera que pueda usarse de ella, se restablecerá o no, a no ser que haya transcurrido 3 años o que desde el día que pudo volverse a usar.
haya pasado el tiempo suficiente para la prescripción. 3. Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Y 4. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. Gracias, Claudia. Perdón. Ay, no, perdón. Pero los humanos, además de esa forma de concluir con las servidumbres, establecieron otras más. Cuando los dos propietarios pasan a ser, pasa uno de ellos a ser dueño de los dos, que llamaron por confusión. Perdón. En un segundito, un minuto. Bien, entonces Jóvenes, perdonen, ¿cuál fue? Sí, Pati, ¿con quién hablo? Perdón, bueno, les decía también que además de lo que hemos leído en el Código Civil, los romanos establecieron otras formas de extinguir las servidumbres. Y es cuando una persona adquiere el otro predio, o sea, un solo propietario de los dos predios o de los dos terrenos, eso se llama por confusión. Yo compro pues el terreno que está atrás, ya no necesito darle servidumbre, o si el que está atrás compra de adelante, pues los dos son de él, ya no necesitan ninguna servidumbre. La otra se llama, también lo dieron por renuncia. Renuncia es que el beneficiario del derecho, del predio dominante, renuncia. Perdón, renuncia a ese derecho de servidumbre. Son otras formas que también los romanos, repetirlo, establecieron para dar por concluido o por terminar la servidumbre. Bien, iba a terminar el tema de la servidumbre, el usufructo, pero hay un problema aquí con ¿cómo se llama este aparato? Que lo van a cambiar, vinieron objetivo. O sea que lo voy a dejar, por hoy lo voy a dejar ahí, jóvenes, y lo terminamos en la próxima clase. ¿Vieron? Sí, Pati. Disculpe, licenciado, de todos los artículos que vimos, el primero no logré tomar el número, 174 lo corroboré, pero no era ese. ¿Cuál fue el primer número de artículo? El primero era 752 de servidumbre, 752. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a ustedes, van a disculpar que Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.